El Señor bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Le damos las gracias el día de hoy por poder estar nuevamente delante de su presencia, por la vida, por la salud. Orábamos al principio, algunas personas están enfermos, con problemas, pero el Señor a nosotros nos tiene aquí. Amén. Por eso debemos dar gracias, porque a veces no lo merecíamos y el Señor nos escogió por hijos. Y somos sus hijos y somos bienaventurados por eso. Mis hermanos, los voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Job, capítulo 42. Amén. Job, capítulo 42. Amén. El libro anterior a los Salmos. Gracias, mi Dios. Job, capítulo 42. Amén. Del primer versículo. Lo vamos encontrando y nos ponemos de pie. Amén. 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 Vamos a darle lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lleva por título Confesión y Justificación de Job. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Así es. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Dios. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Amén. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sí, Señor. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Así es. Porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Así es, Señor. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Así es. Porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Japuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Dios. Amén. Mi hermana Mari Cristi, él es un clamor al Señor. Bendito Dios, lleno de amor y de misericordia, Señor amado. En esta hora estamos reunidos, Señor amado, para escuchar de tu palabra, Señor amado. Bendiga, Señor, el vaso que tú has usado en este día, Señor. Lávalo, límpialo, purifica sus labios, Señor amado, para que pueda dar una palabra, Señor, que la podamos tomar, llevarla por obra, Señor amado. Guardar en nuestros corazones, Señor amado, que la podamos llevar en nuestros corazones y en nuestros hogares, Señor amado, podamos aprender de tu palabra, Señor bendito. Entender, Señor amado, esta palabra tan hermosa que tú en este día nos has dado, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, Señor amado, que podamos entender tu palabra, Señor, lo que tú nos quieres hablar en este día, Señor amado. Pon el sosiego en los pequeños, Señor amado. Pon el Señor el conocimiento, Señor, también en ellos, la tranquilidad, Señor amado, para poder comprender tu palabra, Señor amado.
se ha entregado tu palabra en esta hora, Señor, y todo lo que ella diga, Señor, tu hija, Señor, tú la puedas llevar, ungir, Señor, prepararla, Señor amado, para llevar a cabo tu palabra, Señor. Que todo esto que se haga, Señor, sea para tu honra, para tu gloria, Señor amado. Te lo pido en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor bendiga a nuestra hermana. Amén. El Señor el día de hoy nos trae una hermosa palabra. Amén. Es un hermoso libro, si es que no el más hermoso de la Biblia. Todos conocemos un poquito la historia de Job. Amén. Sabemos que era un siervo justo, agradable a los ojos de Dios, amigo de Dios, pero él tuvo que padecer. Y no padeció por ser injusto, no padeció por haber cometido pecados, sino que padeció porque al Señor le plació permitirlo. Amén. Y si ustedes se dan cuenta, ya el solo título nos dice confesión y justificación de Job. Es decir, él se confesó e inmediatamente fue justificado por Dios. Señor, gracias Dios. Después de unos capítulos largos anteriores a eso viene el discurso de Dios en donde le pregunta: ¿qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú? O sea, ¿qué hiciste tú? ¿Tú hiciste lo que yo hice? ¿Tú sabes lo que yo creé? ¿Tú estuviste ahí? Cuestiona al hombre. Porque a veces queremos entender lo que no es posible. Amén. Porque son cosas espirituales. Son cosas que están fuera de nuestro alcance. Entonces el Señor le pregunta para que Job se dé cuenta de que él es pequeño. A pesar de su justicia, a pesar de ser un siervo agradable, es un hombre. Como usted y como yo. Pero dice acá claramente que después de este discurso de Dios, que es hermoso, si usted tiene tiempo, léalo, hermana, porque es muy hermoso. Dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Pero ya no lo dice como lo decía antes. Lo dice con una convicción distinta. Porque tuvo que padecer. Y según lo que la palabra nos muestra, tuvo que padecer algo muy parecido a la lepra y a la elefantiasis. Si usted puede leerlo y lo interpreta, enfermedades que eran repudiadas por el pueblo. Lo sabemos, el otro día nos tocó los leprosos. Y el Señor nos hacía entender cómo eran excluidos del pueblo. Eran vistos menos, eran vistos como contaminados y que podían contaminar porque la lepra se pegaba. Pero dice acá: yo conozco que todo lo puedes, porque es Jehová, y lo reconoce como superior, porque él se creía justo, y era justo, porque el Señor dice que era justo, al principio dice su palabra que era justo, pero después de todo este proceso él tuvo que reconocer que su justicia era insuficiente, porque Dios es justo, y él es superior a su justicia y a la mía. Y dice: y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No hay pensamiento. Nosotros a veces nos escudriñamos, ¿cierto? Y confesamos a Dios nuestros pecados. Inclusive decimos: Señor, aquellos que yo no tuve conciencia, aquellos que no me di cuenta, aquellos malos pensamientos. Pero aquí dice: no hay pensamiento que se esconda de Jehová. Entonces, si usted cree que acá en la iglesia puede ser de una manera y que afuera el Señor no la ve, nos equivocamos. Porque Él dice que ni los pensamientos nuestros a Él se le escapan. ¿Cómo nos conoce el Señor? Porque somos su creación. Dice, mire lo que dice, reconociéndose Job: yo hablaba lo que no entendía. ¿Se da cuenta, hermano? A veces creemos que conocemos tantas cosas, creemos que sabemos tanto, pero el Señor nos dice a través de su palabra, con un gran ejemplo como Job, porque no creo que haya habido otro como Job. A pesar que su palabra no menciona a otro, pero yo no creo que haya habido otro como Job, tan agradable a los ojos de Dios. Pero aún así él dice: yo hablaba lo que no entendía. Es decir, hasta ese minuto todavía no te conocía bien. Todavía no conocía bien a Jehová. ¿Conocemos bien a nuestro Señor? ¿Lo conocemos realmente? ¿Nos hemos dado el tiempo para comunicarnos con Él y entender lo que Él demanda de nuestra vida? Porque Job tuvo que padecer tremendamente. No podemos esperar tener que padecer, y acá queda claro que Él era justo y padeció igual. Pero recuerden ustedes que también acá Él tenía unos amigos, supuestamente amigos. Y los amigos lo hacían entender que era un castigo y que era proporcional a su pecado. Así es, Señor. A pesar de conocerlo, a pesar de saber que Él era justo.
de que no había cometido injusticia con los pobres, porque sabemos que Job era rico, tenía servicio, tenía servidumbre, pero él había sido justo. A pesar de eso, sus amigos, porque eran los amigos según lo que menciona la Biblia, lo encarnecían. Y él se decía, pero yo no soy malvado, pero yo no soy impío. Pero llegó un punto extremo, Job. Llegó un punto extremo. Si usted lo lee y se detiene a leerlo, ¿cuál habrá sido la angustia de ese siervo? A pesar de saberse justo, a pesar de saberse que no era malo, que había hecho el bien hasta lo que podía, e incluso más, pero el Señor igual lo hizo padecer. Entonces, hermanos, no juzguemos si un hermano está padeciendo. No, Dios. Su palabra es clara. Así es. El padecimiento no es un castigo. No, Señor. El Señor no nos castiga. No, mi Dios. El Señor permite que padezcamos. Como decía mi hermana Luisa en su predicación, ¿cómo vamos a dar testimonio si no padecemos? Así es. ¿Cómo vamos a declarar que Dios es grande si no padecemos? Así es. ¿Cómo vamos a poder decir que Cristo sana si nunca hemos probado nuestra fe? Amén. ¿Cómo podemos decirlo? Si no es a través del padecimiento. Así es. Y el Señor nos muestra a través de este libro cuán extremo fue el padecimiento de un hombre justo. Y nosotros no le llegamos ni a los talones. Amén. ¿Se da cuenta, hermana? Pero el Señor hoy día tiene misericordia. Amén. Y ha permitido que usted no tenga que padecer lo que padeció Gracias, su hermano. Señor. Pero sí lo deja como ejemplo. Gracias, mi Dios. Para que usted vea, para que usted palpe. Porque le fueron arrebatados todos sus hijos, Así es. todos sus bienes. Su señora lo desconocía. Quedó solo, completamente solo. Y los amigos, que eran supuestos amigos, lo único que hacían era encarnecerlo y decirle que él era pecador, que era malo, que se lo merecía, que se volviera a Dios para que Dios le sacara todo ese padecimiento. ¿Se da cuenta cómo tuvo que padecer? No solo en lo material, sino también en lo espiritual. Cómo sus supuestos amigos, hermanos, podríamos decir ahora, lo encarnecían. Así es, Señor. Lo veían mal y mal lo latigaban. Así es. El Señor nos ayude. Amén. Para no ser como esos escarnecedores. No, Señor. El Señor también lo dice en el Salmo 1. Bienaventurados son los que no escarnecen. El Señor nos ayude para cuando veamos a un hermano débil, a un hermano caído, a un hermano que esté padeciendo, no seamos como esos amigos de Job. No, mi Dios. Al contrario, no conocemos la vida del hermano. Así es. No conocemos la vida de la hermana. A veces creemos conocerla porque somos un poquito más cercanos, pero no conocemos los pensamientos, no conocemos el corazón. Solo el Señor los conoce. Amén. Y permite que padezcamos para que el día de mañana podamos declarar su misericordia. Gracias, Señor. Porque debemos palpar su misericordia, vivir su misericordia, para poder decir que es misericordioso. Gracias. Cuando decimos el lento para la ira debe ser con convicción, porque pudiendo airarse, como mostraba su palabra en el Antiguo Testamento, no se ha irado con nosotros. No, Señor, No hemos probado su ira, hemos probado su misericordia, Amén. hemos probado su amor. Sí, Señor. Ese es nuestro Dios. Así es, mi Dios. El Gracias. Señor hablaba del nuevo pacto, hablaba de ese nuevo pacto, hermoso nuevo pacto, que nos da una posibilidad que antes no teníamos. Así es. Inclusive nos pone un intermediario. Dense cuenta, antes el trato era directo y Dios era letal. Amén. Pero ahora tenemos un intermediario. Amén. A uno que nos defiende. Amén. A uno que dice, démosle otra oportunidad. Démosle otra oportunidad porque se ha esforzado. Porque no sabía. O sabía pero no fue malintención. Así es, Señor. Tenemos un abogado Amén. que antes no teníamos. Pero nos da la posibilidad. Pero nos muestra a través de este hermoso ejemplo y triste a la vez de que no seamos como esos amigos. Amén. Porque acá también nos da el resultado de todo esto. Jehová se dirige a los supuestos amigos de Job y les dice, traigan su sacrificio, pero que Job ore, no ustedes, porque ustedes no lo pueden escuchar, Así es, Señor. porque no hicieron como debían, no dijeron lo que tenían que decir. Y me agradé más del discurso, me agradé más de la oración, me agradé más de las palabras de Job. Y ahora que Él pida por ustedes. ¿Se da cuenta? Así es, mi Dios. Como el Señor prueba, la última prueba Job, pedir por su enemigo. Amén. Porque los amigos se habían vuelto sus enemigos. Nos cuesta pedir por nuestro enemigo, pero el Señor nos ayude. Porque acá nos encarece también. Porque ellos lo encarnecieron, lo culparon. Imagínense cómo le molían la cabeza a Job.
diciéndole que era malo, que había hecho el mal, que era injusto. Y aún sus propias convicciones tambalearon. Pero nunca, nunca dejó de confiar en Jehová. Y él decía que Jehová lo iba a restaurar. Y así fue. Y lo muestra su palabra en los últimos versículos. Dice Job, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, porque el Señor es maravilloso. Y las cosas maravillosas, inclusive en la tierra hay maravillas del mundo. No sé si usted ha escuchado de eso, cosas que son increíbles, imposibles de racionalizarlas. Y el Señor hace cosas más maravillosas, pero no las podemos entender. Oye, le dice a Jehová, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Así es, Señor. El Señor nos va a enseñar. Amén. No soy yo, no debo imponerme yo, no es usted, no debe imponerse usted. Usted debe disponerse a las manos de Dios. Amén. Y el Señor le dará, como pedía mi hermana en su oración, el conocimiento, la virtud, la inteligencia, la gracia, toda viene de arriba. Toda, absolutamente. Amén. Puedo ser muy culto, puedo ser muy entendido, puedo tener muchos títulos, pero si el Señor no me da la gracia, hasta ahí no me llega. Y lo sabemos, Amén. porque es espiritual. Acá no hay ningún título que me pueda salvar, ninguno. Solamente que el Señor tenga de mí misericordia. Amén. Y cuando el Señor quiere usarlo, usted puede hablar y el Señor le va a dar el conocimiento, la virtud, todo lo necesario. Gracias. Porque uno se sube acá sin saber nada. Amén. Negándose a sí mismo, lo que yo quiera decir, me niego. Señor, usted me utilice. Gracias. Usted diga lo que quiera decir. Porque es lo que usted y yo necesitamos, no lo que yo creo. Porque mi pensamiento es limitado. El pensamiento del Señor no lo es. Es ilimitado. Y Él la conoce mejor que usted mismo. Y Él me conoce a mí mejor que yo misma. Si creo que me conozco, aquí la palabra me dice, te equivocas. Porque yo escudriño hasta tus pensamientos. Eso le dice el Señor. De oídas te había oído. Más ahora nosotros. Que no sea así. Así como de oídas, Señora, como que a lo lejos te conozco. Tenemos que probar al Señor. Conocer a nuestro Señor. Y dice acá, más ahora mis ojos te ven. Amén. Qué maravilloso. Así es, Señor. Que Job pudo declarar, mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Nosotros no lo hemos visto, pero podemos ver sus obras. Podemos ver sus milagros. Podemos ver sus misericordias. Podemos ver cómo el Señor trae hermanos que no veíamos hace tiempo. Y eso lo hace el Señor. Amén. Por mucho que yo clame, por mucho que usted clame, el Señor solamente es el que mueve los corazones. El Señor solamente es el que mueve las almas. Y lo mueve por el hambre, por la sed de su palabra, de su espíritu. No por verla a usted ni a mí. El Señor mueve. Así como lo movió a usted un día, porque usted puede pensar en pasado y decir, no, yo hace 15 años estaría durmiendo, pues si vengo del trabajo. Pero el Señor la tiene aquí. Amén. El Señor lo tiene aquí. ¿Qué mejor Gracias, lugar Señor. que estar en su casa de oración adorando? Dice acá, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Se termina aborreciendo Job en el sentido de que él entiende que su pensamiento y su justicia es limitada. Era limitada. Porque el Señor ahora abrió su pensamiento, abrió sus horizontes aún más de lo que él era antes. Porque usted puede decir que desde que conoció a Dios, usted es nueva criatura. Así es, Señor. Gracias, mi Dios. Job también lo declara acá. Gracias. Y se aborrece a sí mismo, a lo mejor como usted también se aborrece. Y se mira para atrás y dice, no, yo no sé cómo pude, no sé cómo era así. Amén. Pero el Señor hoy día la tiene aquí. La Gracias. lavó, la limpió, la perdonó y la hizo nueva criatura. Qué grande es nuestro Señor. Amén. Qué grande es su amor. Porque si lo hizo con usted, puede hacerlo con cualquiera. Amén. Porque Él es poderoso. Así es, Señor. Él es poderoso y grande. Amén. Porque si nos creíamos malos, el Señor nos dice, yo te hago nuevo. Es un proceso difícil, pero el Señor lo hace. Él hace nuevas criaturas. Dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. La ira de Jehová. La ira de Jehová, en capítulos anteriores, en libros anteriores, mataba. En un abrir y un cerrar de ojos. Y no solo a una persona, a su familia, a un campamento entero. Hablaba el Señor en su palabra el día domingo acerca de cómo el campamento de los sirios quedó desolado por un ruido.
con un estrepitoso ruido. Así es. ¿Se imagina el Señor? Lo hubiera querido consumir, abre la tierra, los trajo. Aleluya. Así era Jehová. Amén. Entonces acá le advierte, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job, porque hablaron por ellos mismos, de sus propias concupiscencias, porque probablemente envidiaban a Job. Amén. Probablemente lo envidiaban, porque tenía bienes, era reconocido, era amado, y eso causa envidia. Así es, Señor. Amén. Amén. El Señor lo respaldaba. En cada cosa que él hacía, Jehová estaba con él. Gloria a Dios. Y sus amigos lo envidiaban finalmente. Entonces, en vez de haber sido un consuelo, un amigo, como lo haría un amigo, un hermano en el Señor, lo escarnecían. El Señor nos ayude porque estas lecciones también para nosotros. Amén. Así es, Señor. Antes le hablaba a sus siervos, hoy día nos habla a nosotros. De que en las dificultades oremos por el hermano. Oremos, presentémoslo con amor. Así es. Porque lamentablemente ellos disfrutaban del padecimiento de Job. El Señor nos ayude. Porque si se dan cuenta acá, el Señor les declara que está en contra de todo lo que hablaron. Amén. Nunca lo estaba respaldando Jehová, pero Jehová permitió que hablaran. Para darles una lección al final. ¿Se quieren salvar? Traigan sacrificio. ¿Se quiere salvar, hermana? Si usted habló mal, si usted dijo algo, ora al Señor. Sacrifíquese delante de su presencia, con oración. Amén. Preséntese al Señor. Presente su boca si su boca lo hace pecar. Amén. Presente sus ojos si sus ojos lo hacen Así pecar. es, Señor. Amén. Presente sus manos si sus manos le hacen pecar. Amén. Preséntela al Señor porque Él tiene poder para ayudarle. Así es. Si usted está dispuesto, si usted se dispone y le dice, Señor, yo no quiero más, siempre me pasa lo mismo. Siempre caigo en lo mismo, Señor, ayúdame. Así es, Señor. Amén. Debe clamar al Señor. Amén. Porque Él es nuestro Señor y Él tiene poder. Así es, Padre mío. Pero usted debe confesar, como aquí Job confesó su Amén, limitada así es, Padre. justicia, Gracias, Señor. para que sea justificada, para que sea justificado, para que el Señor la perdone, le dé una nueva oportunidad y usted siga adelante y no se estanque, porque el pecado nos estanca. Amén. El pecado nos lleva a la muerte, no a otra cosa. Y usted se da cuenta que el enemigo, cuando usted peca, está dándole vuelta al pecado, para que usted se sienta mal, para que usted no venga a la iglesia porque usted no es digna, porque el Señor no la va a mirar, porque el Señor la va a castigar. El Señor no amenaza, No, Señor. el Señor no es así. El Señor perdona. Amén. Dice clarito su palabra, todo aquel que confesare sus pecados será perdonado. Amén. Porque los confiesa y se humilla, Así es, mi Dios. se arrepiente, pide perdón y el Señor es amplio en perdonar. Gracias, Señor. Tremenda misericordia ha tenido el Señor. Así es, mi Dios. Pero le pide que usted confiese sus pecados. Así es, Señor. No como lo hacen en otras partes que tienen que confesarse entre las personas. No, es directo con su Señor. Amén. Porque su relación es con Él. Amén. No es al pastor, no es al jefe de coro, no es a la pastora, no es al amigo, al Señor, hermano. Amén. Es el único que le puede perdonar los pecados. Así es, mi Es Dios. el único que le puede decir, como dice su palabra, serás salvo. Mi alma. Tus pecados te son perdonados. Amén. Es el único que tiene el poder para hacerlo. Pero a Él debe presentarse. Dice, ofreced holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a Él atenderé para no trataros afrentosamente. Es decir, Jehová se estaba resistiendo a tratarlos con afrenta. Se estaba resistiendo. Porque quería que ellos entendieran que lo que habían hecho no era agradable a Dios. Así es, Señor. Y que solo Job, que era el encarnecido, que era el que ellos habían maltratado, que era el único que Él iba a poner oreja, que era el único que Él iba a escuchar, que era el único por el cual ellos podían ser justificados y no perder la vida. Porque no era menor, se perdía la vida cuando la ira de Dios se encendía. Así es, Señor. Dice, fueron pues Elifaz, Bildad y Sofar e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. ¿Se da cuenta que el Señor es misericordioso? Amén. Usted pide por su hermano y usted lo ayuda. Así es. Usted pide la oración no solo por la sanidad, No, Dios. no solo por la sanidad, no solo cuando un hermano está decaído. El Señor muchas veces nos hace presentar hermanos y no sabemos por qué. Porque tenemos que ayudarnos con la oración.
presentándonos unos a otros en la oración. Porque acá, ya que Job los presenta, les salva la vida. Después de haber sido encarnecido por ellos mismos, después de haber sido maltratado, el Señor le dice, pide por ellos y yo te voy a escuchar. ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor, pídeme y yo te daré? Amén. Golpea y yo te voy a abrir. Pero tenemos que creerlo. Así es. Con fe de que así será. Amén. Porque usted ha pedido y el Señor le ha dado. Así es, Señor, gracias. Hemos pedido sanidad y el Señor ha hecho. Hemos visto milagros. El Señor lo ha hecho y debemos declarar su milagro y su misericordia. Gracias, Señor. Y mira este título, restauración de la prosperidad. Amén. Sabemos lo que tenía Job, ¿cierto? Así es, Dios. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, porque él la puso, él la quitó. Cuando él hubo orado por sus amigos, porque les pidió orar por sus enemigos. Y fueron justificados. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Así es, Señor. El Señor nos bendice siempre, ¿cierto? Amén. Y nos bendice poquito, No, nos bendice mucho, Amén. nos bendice con el triple, Así es, nos Señor. permite hasta bendecir a otros muchas Amén. veces, porque el Señor es generoso. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, es decir, toda su familia que le había abandonado, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron con él. Ya después se condolieron, es como volvieron solo para decir, ay, pobrecito. A veces nos pasa, nuestra propia familia. No están en los padecimientos, están cuando ya pasó todo. Los amigos desaparecieron y quedamos solos. Así es, mi Dios. Solos y el Señor. Amén. Y después dice, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Yo cuando leí, solo el versículo dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Inmediatamente limpió su piel. Gracias, Señor. Inmediatamente lo sanó. Le quitó toda la afrenta que llevaba. Lo sanó, sanó sus heridas. Sabemos que él se rascaba con una teja. Imagínense cómo desesperante habrá sido. Pero cuando él dice, quitó Jehová la aflicción de Job, yo creo que él fue sanado en el instante. Amén. Porque así es Jehová. Así es, mi Dios. Entonces dice que lo bendijo más que el primero. Tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Sabemos que antiguamente el hombre tenía que tener este tipo de bienes para ser conocido como que era bendecido. Tenía ciertas heredades, ciertas tierras, ciertos animales. Esas eran las posesiones, las riquezas del hombre en ese tiempo. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas, los mismos 10 que le habían sido quitados. Ahora tuvo 10 más. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Querem Japú. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Algo que antes no pasaba. Las mujeres no recibían herencia. La herencia generalmente la mayor parte era para el primogénito. Y si es que alcanzaba para el resto. Pero acá Job, como ya era un siervo justo, entendido, y con un horizonte, una mente más amplia, le dio herencia también a sus hijas, dándoles libertad, dándole posesiones, honrándolas. Después de esto, vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Amén. Es decir, el Señor lo restauró y también lo restauró con años. Amén. Con años de vida que le permitiesen ver a sus generaciones, a sus hijos, a sus nietos, bisnietos. 4 generaciones le permitió ver el Señor. ¿No lo bendijo el Señor? Lo bendijo grandemente. Después de haber padecido tanto, el Señor bendijo, quitó esa aflicción. Si usted hoy día lleva una aflicción, el Señor es poderoso para quitarla en un abrir y cerrar de ojos. Así es, Señor. Amén. Pero ¿qué tuvo que hacer Job? Confiar en Jehová. Hasta el final. Hasta cuando él creía y pedía morirse. Él pedía morirse. Pedía a Jehová que le quitara la vida. Él pedía morirse. Imagínense la desesperación de aquel hombre, siendo un siervo justo, conocedor de Dios, y pedía
la muerte. Pero el Señor le permitió seguir adelante, más vida, más años, prosperidad en su vida, en la de su familia, y dice que murió viejo y lleno de días. Amén. Porque el Señor conocía su tiempo y le bendijo grandemente, le restauró el doble, el triple de lo que él tenía. Porque nuestro Señor es misericordioso y maravilloso. Pero no nos olvidemos de este padecimiento. No nos olvidemos de nuestra confianza en Dios. No nos olvidemos de que Job tuvo que confesarse antes de ser justificado. Eso tenemos que hacer nosotros también. Que el Señor nos ayude, porque el padecimiento de Job fue extremo. Y el Señor nos lo muestra para que creamos y digamos: yo no he padecido nada al lado del siervo Job. No he padecido nada. No sé usted, personalmente no he padecido nada comparado con lo que padeció Job. Pero aún así, él perseveró. Como dice su alabanza, no siempre cuando estemos alegres tenemos que alabar al Señor. Cuando estamos tristes, cuando estamos en prueba, cuando estamos desconsolados, cuando la muerte ha llegado a nuestra familia, con todo debemos seguir alabando a Dios. Porque Él se merece toda la honra y toda la gloria. Todo lo que le podemos dar es eso, alabarle, glorificar su nombre. Ese es nuestro sacrificio. Presentarnos a pesar de las pruebas, a pesar de las dudas, a pesar de la incertidumbre, a pesar de haber sido maltratados, porque a veces entre nosotros mismos nos maltratamos. El Señor nos ayude, guarde nuestra boca, guarde nuestra lengua, para que no nos ofendamos los unos a los otros, sino que pidamos los unos por los otros. Oremos cuando sabemos que el hermano está padeciendo. Así como sabemos, por ejemplo, la hermana Inés está en el hospital y estamos todos orando por ella. Amén. Pero no esperemos esa instancia para orar los unos por los otros. Somos un cuerpo en el Señor. Amén. Somos la iglesia de Cristo. Y debemos orar los unos por los otros, para que el Señor restaure, levante, se glorifique, porque muchas veces la hermana puede venir en prueba en silencio. Así es. No le cuenta a nadie. Solo su Señor y ella lo sabe. Nadie más. Pero el Señor nos ayude. Nos dé el discernimiento suficiente y sigamos orando los unos por los otros. No nos olvidemos de este siervo que nos da un gran ejemplo. No nos olvidemos de que él era justo y tuvo que padecer igual. Por lo tanto, el padecimiento no es un sinónimo de castigo. No piense eso, mi hermano. No diga: ay, he sido tan mala que el Señor me está castigando. El Señor no castiga. No, Señor. El Señor corrige. Amén. A tiempo, fuera de tiempo, inclusive antes que pase. Así es, Señor. El Señor nos corrige, como a hijos dice que nos corrige. Pero no le vamos a dar una piedra a nuestro hijo, ¿cierto? ¿Cómo será el Señor que nos ama? ¿Nos va a dar una piedra? ¿Nos va a tratar mal? No, Señor. No es así el Señor. No, Padre mío. Entonces, como dice su palabra, no escarnezcamos a nuestros hermanos, apoyémonos entre los hermanos, amémonos de corazón, como dice la alabanza, seamos sinceros delante del Señor y que esa relación sea entre el Señor y nosotros. Amén. Confesémonos al Señor para que seamos justificados por Él. Para que si mi ojo es ocasión de caer, mi mano es ocasión de caer, mi boca es ocasión de caer, la presente al Señor. Amén. El Señor tiene poder. Como lo hizo con Isaías. ¿Se acuerdan? Isaías le dice: no, yo no soy muy limpio de labios. Seguramente era medio deslenguado Isaías, en su tiempo quizás. Y el Señor le permite y le unge. Y le unge. Y no le unge así nomás, le unge con un carbón ardiente. Y él después habla lo que el Señor quiere que hable. Y se transforma en un gran, si no en el más grande de todos los profetas. Así es, Dios. El Señor tiene poder para restaurar a cada uno de nosotros, para sacar nuestro pecado. Pero debemos tener la voluntad de sacarlo. Porque si no tenemos la voluntad, es de labios nomás. Y el Señor acaba de decirnos que conoce hasta nuestro pensamiento. Amén. Entonces debe ser honesta nuestra confesión. Sí, Señor. Debe ser honesta de corazón, con arrepentimiento, con humillación delante de Él. Y sabemos que aquel que se humilla no se levanta como se hinca. Jamás se levanta como se hinca. Pero el Señor nos bendiga grandemente. Bendiga hasta su palabra en cada uno de los corazones. Hermana, medítela. Lea el libro de Job, es hermoso. A pesar del padecimiento, es hermoso como el Señor restaura a un siervo tan justo, un siervo tan especial, y el Señor lo restaura de esta forma y lo bendice tan grandemente.
Es un gran testimonio para el corazón que está decaído, para el corazón que cree que no puede más, para el que está cansado. Con este testimonio, hermana, yo sé que usted va a seguir adelante. El Señor le va a dar la fuerza suficiente, así como se la dio a Job a pesar de todo el padecimiento, y en un abrir y cerrar de ojos quitó su aflicción. El Señor les bendiga para que confiemos en Él, porque este Dios es el mismo de hoy día. Es el mismo. Y si es el mismo, tiene poder para hacer con usted y conmigo. Así que el Señor bendiga esta su palabra, bendiga a cada uno de ustedes, y el Señor fructifique en cada uno de nuestros corazones como Él quiere. Entrego este lugar a mi hermana Stephanie con 3 glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios.